malignos, aleje los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz innecesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre exceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos nuestra saludable influencia, tal a los medios a quienes encarguéis de transmitir vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad, del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento de no ser del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente a nuestro hermano Genaro Edolí, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Bien, vamos a continuar entonces con la lectura del libro La Luz del Porvenir. Ahora nos tocaría entonces comenzar la página, desde el inicio de la página 60. Entonces, Pegucho, no sé si tenés por ahí el libro. Sí, ahorita. Sí. Ahorita en voy la página 60. Ajá, ahorita voy a permitirme bajo. Es la página 60. Sí, ahora sí. Ya, haceme la campaña entonces de decirle a Herbert si nos puede hacer el favor de leer. Ah, ya. ¿Vos nos puedes hacer el favor de leer? Sí. Dice, Gracias. semejante orden de cosas no podría estar conforme con la justicia de Dios. Dada la reencarnación, todos son iguales. A todos pertenece el porvenir, sin excepción, sin favoritismos, y los últimos que llegan solo a sí mismos pueden culparse. El hombre debe de tener el mérito de sus actos como tiene la responsabilidad de ellos. Si únicamente nuestra existencia actual es la que ha de decidir nuestra suerte futura, ¿cuál es la otra vida, la posición respectiva del salvaje y del hombre civilizado? El hombre que ha trabajado toda la vida para mejorarse, ocupa el mismo rango que aquel que se ha quedado detrás, no por culpa suya, sino porque no ha tenido tiempo ni posibilidad para mejorarse. El hombre que obra mal porque no ha podido instruirse es responsable por un estado de cosas ajenas a su voluntad. Se trabaja para instruir, moralizar y civilizar a los hombres, pero por uno que llegue a ilustrarse, muchos mueren diariamente, millares, antes de que la luz haya penetrado en ellos. ¿Cuál es la suerte de los niños que mueren en edad temprana antes de haber hecho mal ni bien? Si moran entre los elegidos, ¿por qué esta gracia sin haber hecho nada para merecerla? ¿Por qué privilegios se les libra de las tribulaciones de la vida? ¿Qué doctrina hay que pueda resolver estas cuestiones? ¿Sigo? Sí, seguí adelante, Herbert. Adelante. Admitir las existencias consecutivas, y todo se aplica conforme con la justicia de Dios. Lo que no ha podido hacerse en una existencia se hace en otra, y así como nadie se sustrae a la ley del progreso, cada cual será recompensado según su mérito, y nadie queda excluido de la felicidad suprema a la que puede aspirarse, cualesquiera que sean los obstáculos que en su camino haya encontrado. Léanse esas obras sin prevención, sin posición de secta, y se encontrará en ellas el trato moral más perfecto que hasta ahora se ha conocido. Y para prueba de ello, veamos cómo comprende Kardec la civilización
y de qué modo la define. ¿En qué señales puede reconocerse la civilización completa? La reconocéis en el desarrollo moral. Os creéis muy adelantados porque habéis hecho grandes descubrimientos e inventos maravillosos, porque estáis mejor alojados y vestidos que los salvajes, pero no tendréis verdadero derecho a llamarlos civilizados hasta que no hayáis desterrado de vuestra sociedad los vicios de la deshonra y hasta que no viváis como hermanos, practicando la caridad cristiana. Hasta entonces no seréis más que pueblos ilustrados y no habréis recorrido más que la primera fase de la civilización. ¿Sigo, Coca? Y dice que si sigue Herbert. Sigamos otro párrafo más. Ok. De los pueblos llegados a la cima de la escala social, aquel que únicamente puede llamarse más civilizado será en el que se encuentre menos egoísmo, codicia y orgullo, donde los hábitos son más intelectuales y morales que materiales, donde la inteligencia puede desarrollarse con mayor libertad, donde hay más bondad, buena fe, benevolencia y generosidad recíprocas, donde están menos arraigadas las preocupaciones de sectas y nacimientos, pues esas preocupaciones son incompatibles con el verdadero amor al prójimo, donde las leyes no consagran ningún privilegio y son las mismas así para el último como para el primero, donde se distribuye la justicia con menos parcialidad, donde el débil encuentra siempre apoyo contra el fuerte, donde mejor se respeta la vida, creencias y opiniones del hombre, donde menos infelicidad hay y donde, en fin, todo hombre de buena voluntad estará siempre seguro de no carecer de lo necesario. Gracias, Herbert. Vamos a hacer un breve paréntesis hasta acá. Sí, bienvenido, Sergio. Bienvenidos también allá. Estuardo y Odette, bienvenidos también. Magdita también, bienvenida. Estamos leyendo el libro A la luz del porvenir. Seguimos con el título de las religiones. Hasta este momento estamos haciendo un análisis y un concepto acerca de la reencarnación. Herbert, si fueras tan fino de hacernos tu comentario acerca de lo que acabas de leer, gracias. Ok, creo que mejor ejemplo que el que estamos viviendo en estos días no puede caer como anillo al dedo a la lectura. Estamos tomando en consideración que hay guerra en el mundo porque el más fuerte quiere imponer su poder sobre los demás, ¿verdad? Y muchas veces lo hace en nombre de Dios, porque si se dan cuenta, estas últimas semanas se difundió un video donde este señor, presidente de Estados Unidos, llama a ciertos pastores de ciertas iglesias cristiano-evangélicas de Estados Unidos para que oren por él para su sabiduría. Entonces nos estamos dando cuenta que cómo existe esa manipulación hacia las personas, hacia el resto de los mortales, que inmiscuyen la religión, o sea, mezclan el nombre de Dios queriendo imponer una bandera de igualdad, que quieren hacer ver que ellos luchan por la justicia, que luchan por la libertad, y ciertamente no es así. Ciertamente son intereses muy particulares los que se están definiendo en ese tipo de cuestiones. Entonces nos damos cuenta que aquí en la lectura nos llama a la reflexión de que muchas veces, y se los digo yo en lo particular, me lo he cuestionado estos últimos días, que ¿cómo es posible que últimamente se estén dando todos estos acontecimientos? Y pues la respuesta claramente está en la lectura que acabamos de tener. Somos pueblos que todavía estamos en un camino, o sea, no podemos llegar a tener una paz total, una claridad total, una justicia total, porque definitivamente no es así. Hay muchas situaciones que están en el mundo y que hay espíritus encarnados que todavía quieren hacer prevalecer sus propios intereses, sus propias situaciones muy personales. Entonces
es ahí donde nos damos cuenta que pues, nuestro mundo todavía es un mundo de expiación y de prueba. Es por eso que debemos de analizarlo, porque al final siempre se nos ha dicho que la salvación es personalísima. Para los que estudiamos derecho hay una situación, hay un concepto que Coca no me dejará mentir, que hay cuestiones que se pueden delegar y hay cuestiones que no se pueden delegar. Yo le puedo delegar a alguien, por ejemplo, la venta de algo, le digo, mira, yo no lo quiero hacer, te voy a nombrar a vos, hazme el favor, yo no quiero andar en esos trámites. Pero hay una parte de lo que sí uno no puede escapar, porque es uno mismo el que tiene que hacerlo, es, por ejemplo, cuando uno quiere heredar a sus hijos. Eso no lo puede delegar uno, o sea, uno no le puede decir a un hermano, un amigo, un familiar, le puede decir, mira, te voy a dar la potestad para que vos repartas la herencia, no se puede. Entonces eso se llama ser un acto personalísimo, o sea, nadie puede hacerlo más que nosotros mismos. Entonces, a lo que vengo es que cuando nosotros estamos buscando el evolucionar como espíritus, nadie lo va a poder hacer por nosotros. O sea, así podamos tener la mejor familia, así podamos tener los mejores amigos, gente muy evolucionada, pero si nosotros no encontramos el camino por nuestros propios medios, difícilmente vamos a dejar de recibir y de estar pasando ciertas pruebas. Entonces esto lo que nos llama es a la reflexión, definitivamente, que es en nosotros mismos los que debemos avanzar, y en la medida que nosotros avancemos y iremos a conformarnos esas sociedades en que todos evolucionemos de tal manera, pues va a ser un poco mejor. Hace muchos años platicábamos aquí con Jorge Vázquez el hecho de por qué sucede, por ejemplo, voy a traer a colación en lo que está ahorita muy famoso, que tiene mucha correlación, por ejemplo, el Holocausto, la Segunda Guerra. ¿Por qué los judíos pasaron todo eso? Y recuerdo yo que en esa ocasión tuvimos una explicación que colectivamente, socialmente, aparte de que nosotros tenemos que pasar ciertas pruebas, ¿y ahora? tenemos Permíteme. que hacerlo colectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos grupos, por ejemplo, Ahora ya se oye mejor. de los hermanos judíos que pasaron todo este holocausto, es porque en ellos, en algún momento en vidas anteriores, hicieron lo mismo. Entonces venimos como sociedades, conformamos ciertos grupos en que tenemos que pasar esas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lastimosamente no lo hemos aprendido porque ellos lo vivieron de alguna manera, si es que son el mismo grupo, que no me cabría duda de que sí, ellos lo pasaron hace 70, 80 años y se vuelve a repetir. Vuelve a suceder lo mismo. Porque ahora son ellos los que están haciendo lo mismo a cierto grupo. Y si nos ponemos a escudriñar aún más todo ese grupo que ellos le están haciendo, todo ese mal, si hasta cierto punto, sin ofender a nadie, las escrituras sagradas tienen la veracidad que se les da, son hermanos. Porque hay una raíz cuando se dividen esos pueblos, y son hermanos. O sea, estamos viendo que, no sé, 5.000, 10.000 años atrás, y vuelven a suceder las cosas. O sea, son nada más ciclos. ¿Y qué es lo que sucede? Que como lo podemos ver, no avanzamos, porque volvemos a lo mismo. Hasta que alguien rompa ese patrón, posiblemente podemos hablar de que las sociedades van a avanzar. Pero esto nos da un poco más de claridad, porque a veces, como les digo, yo lo pienso y digo, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, todo el mundo se volvió un caos total, o sea, se volvió un caos completamente. Este señor que está ahorita en Estados Unidos es un niño de 5 años que hace berrinche, y cuando los niños aquellos que empiezan a patalear en el supermercado y gritan y todo, y ¿qué es lo que hace la mamá? Comprarle las cosas. Eso es lo que pasa con esta persona, y nos está involucrando a todos. Entonces aquí vemos cómo
un individuo, una persona, pero esa es la puntita, porque hay muchas personas que están atrás de él, cómo empujan de tal manera que en lugar de que avancemos como sociedades, que en lugar que avancemos como entes evolucionados o tratando de evolucionar, se vuelven todos estos conflictos que lo único que hacen es retrasarnos. Por eso es que la lectura en lo que habla es muy clara, es hasta que no entendamos realmente cómo funcionan las cosas, cómo es la situación podremos ser muy inteligentes, podremos estar avanzados tecnológicamente, pero moralmente seguimos igual. Entonces, de alguna manera, no hemos avanzado y eso se va a repetir y repetir y repetir y repetir hasta que en algún momento lo entendamos, tanto como individuos, como individuos en un colectivo, en una sociedad, porque al final el individuo arrastra a ese colectivo y vamos a seguir naciendo en este tipo de situaciones. Afortunadamente aquí, de este lado del planeta, vivimos otras circunstancias, pero no tan trágicas ni tan grotescas como lo que está pasando del otro lado del mundo. ¿Quieren comentar algo? Esa es como bien dicen, lo que pasa es que el libro parece que había sido escrito unos meses atrás para la época que estamos viviendo, porque venimos a caer lo que dice Herbert, estamos repitiendo ciclos, y sí, de una u otra manera, no solo la hermana medio que escribió esto, sino que otros medios han dicho que cuando preguntarnos por qué estamos pasando esto, porque hasta que no lo superemos, no nos quitemos eso y no nos pongamos en común acuerdo, no vamos a superarlo, pero vemos, bien dijo Herbert, hay cosas que podemos hacer común y delegarla, pero hay otras que son personales y son las que debemos derribar también, sobre todo para poder seguir avanzando y podernos hacernos entender, porque ahí sí que no solo digamos en las latitudes de la guerra, de lo que tiene ahorita eso, sino que vemos las latitudes que hay aquí con todo esto de nuestra justicia. ¿Qué problema? Se está demostrando que la gente está haciendo daño y todo, y no hay alguien que lo pare, no hay ni la justicia, no hay nada. Entonces, sí llega, es un momento de que debemos unirnos, pedir, ahí sí, y tanto en oración y todo, para poner nuestra energía y nuestro pensamiento encaminado en que todo esto pueda vencerse en la verdad posible, con la asistencia siempre y la bendición de Dios y de los hermanos mayores, porque estamos llegando a un momento en que el abrir los ojos no lo quisimos hacer antes, que era un poco menos conflictivo como es ahora. ¿Alguien más quería hacer algún comentario? No, aquí no. Gracias. Te escucho fuera Sanfilio también de dar tu punto de vista. Yo considero que cabal lo que mencionaba Herbert y lo que mencionaba Estuardo es cabal lo que decían de que si no hay alguien que tenga la voluntad, así individualmente y de forma colectiva, de hacer el cambio, prácticamente es como estar estacionado y volver a repetir los mismos ciclos. Entonces es bastante importante tener la voluntad y el deseo de cambiar, porque si no, como mencionaban ellos, vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas otra vez y vamos a estar estancados solo en un punto. Gracias, te escucho. ¿Herbert fuera Sanfilio de continuar la lectura? Sí, claro. Y aquí viene la respuesta. Dice: ¿de qué modo puede el espiritismo coadyuvar al progreso? Destruyendo el materialismo, que es una de las no se escucha muy bien. Hacer ver los hombres dónde está su verdadero interés, no estando el porvenir velado por la duda. El hombre comprenderá mejor que puede asegurarlo por medio del presente, destruyendo las preocupaciones de sectas, de causas y de colores
Enseñarán a los hombres la gran solidaridad que ha de unir como hermanos, puesto que el espiritismo ha de señalar un progreso en la humanidad. ¿Por qué los espíritus no apresuran ese progreso por medio de las manifestaciones tan generales y patentes que produjesen convencimiento en los más incrédulos? Quisierais milagros, pero Dios los derrama a manos llenas ante vosotros, y aún tenéis hombres que reniegan de él. El mismo Cristo convenció a los contemporáneos con los prodigios que hizo. ¿No veis hombres que niegan los hechos más patentes que ocurren en su presencia? ¿No los tenéis que dicen no creerían aunque viesen? No por medio de los prodigios conducirá Dios a los hombres. En su bondad quiere dejarles el mérito de que se convenzan por su razón. Los hombres de la tierra, pigmeos entre las humanidades del infinito, están muy lejos de Dios para saber a punto fijo cuándo Dios hace gala de su omnipotencia. Y es completamente inútil asegurar si es de un modo, si es de otro, y además en Dios no caben ni milagros ni prodigios. En Él no hay más que leyes eternas e inmutables que no están sujetas a producir efectos sorprendentes. La filosofía, que es el estudio de las verdades eternas, la que da soluciones a los grandes problemas, libro donde se encuentra la clave del infinito, no admite nada sobrenatural, porque lo sobrenatural quiere decir sin razón. Las manifestaciones de los espíritus no tienen nada de milagroso, ni de prodigioso, ni de maravilloso, no son más que los desenvolvimientos de la vida que realizan el continuo trabajo que hacen las fuerzas diseminadas en la creación. Por esto medium es el niño, medium el anciano, medium la casta joven, y no hay hombre que no posea una mediunidad más o menos desarrollada. La humanidad invisible vive con nosotros. Los muertos no dejan en su sepultura más que su cuerpo. Su espíritu trabaja y siente a nuestro lado. Ni son pueriles, ni son destellos de santidad, ni el satánico poder no son más que el movimiento de la vida, acción incesante del trabajo. Los latidos de las humanidades, las pulsaciones del universo, el raudal de vida que en hirviente catarata se desprende de la eternidad para caer en el infinito. En cuanto a las epístolas de San Pablo, lo hemos dicho otras veces y lo repetimos ahora. El gran escritor cristiano adivinó realmente el porvenir religioso del mundo. El apóstol se conoce que era medium vidente, porque solo por medio de una evidencia extraordinaria se puede ver y pintar con tan exacto parecido nuestra época. Los falsos profetas que están en algunas religiones se llevarán un gran número de discípulos que se resistirán sistemáticamente a la verdad, y no son los espíritas. Estos no rechazan la verdad, van por el contrario en busca de ella. Lo que sí hacen es no creer ciegamente, sino que antes tratan de analizar lo que quieren creer, porque es contrario en absoluto a las leyes de la lógica aceptar principios desconocidos a nuestra razón. ¿Sigo, Coca? Hagamos una pausa acá en ese momento. ¿Algún comentario, Gabriel, que nos quieras hacer en ese momento de lo que acabas de leer? Era lo que platicaba yo de alguna manera, y como dije anteriormente, disculpas de antemano porque yo sí tengo serias dudas de, conociendo la historia, cómo se conformó la Biblia, yo sí tengo ciertas dudas de ciertas situaciones. No he de dejar pensar y creer que algunos de los escritos de la Biblia, pues sí, fueron hechos que sí ocurrieron,
pero desafortunadamente toda esta narración empieza a recopilarse más o menos entre 150 a 200 años después de que nuestro hermano Jesús vino a la tierra. Fueron 300 años. Entonces es complicado el querer encontrar que esa narración verbal que se traía, porque realmente es nada más viene de aspectos de tradición oral y que posteriormente fueron captados y puestos en ciertos documentos. Pero aquí viene otra situación. Estamos hablando de que los documentos estaban en arameo, en griego antiguo, y una palabra, una palabra puede Camello. significar muchísimas cosas. Sea problema. Causa problemas. Pero bueno, al final, pues en el concilio que se hizo, pues sistemáticamente, algunos libros sí entraron, algunos libros no entraron. Hubo ahí alguien o varias personas que se dedicaron a hacer este tipo de podríamos decir, de filtro para ver qué libros sí se quedaban. Pero ahorita lo que nos dice la lectura es que, por ejemplo, en el caso de San Pablo, que era un detractor, por lo que nos han explicado en las Santas Escrituras, pues él era detractor de Jesús, inclusive le reclamaba y al final se paró convirtiendo. O sea, algo tuvo que haber pasado en el camino, pero lo que nos dice la lectura y nos asevera es que en este caso, pues San Pablo era vidente. Y por eso es que, y lo que usted decía hace un momento, por eso es que esto es tan actual, todo lo que sucede es tan actual, porque lo pudieron ver, porque desafortunadamente nuestras sociedades y nosotros mismos venimos repitiendo ciclos. Y como bien nos han dicho algunos hermanos, cuando ya no hay la necesidad de encarnar, pues es porque lograron avanzar, es porque lograron entender, pero muchos seguimos aquí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y alguna vez nos preguntamos, ¿y por qué a mí? O sea, hay un meme que circula ahí en las redes sociales que dice que Dios le da a su mejor guerrero las peores batallas, pero dicen ahí, pues conmigo pues ya abusó porque me da cada batalla. Pero lejos de lo coloquial, es porque de alguna manera no lo hemos entendido, o sea, no lo hemos logrado captar realmente a profundidad. Dice la lectura que los que estamos inmersos en el espiritismo somos un poco más escépticos de ciertas cosas, y sí, es verdad, podríamos decir que tratamos de escudriñar, pero también no somos infalibles de que algunas veces caemos ante ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que todo este tipo de lecturas nos ayuden a complementar y por lo menos nos abren la idea y nos abren los ojos de que si suceden este tipo de cuestiones, si por ejemplo estamos en tribulaciones, estamos en esto, tenemos algún tipo de padecimiento físico, tenemos algún tipo de problemas económicos, familiares, de toda índole, es porque en algún momento también nosotros cometimos alguna falta y esa es la manera en que nosotros lo estamos tratando de reparar. Pero lo que no tenemos que hacer es volver a caer, que como yo tengo problemas familiares, entonces yo le voy a hacer desgracia a la vida a mi familia y ahí me voy a vengar. Porque volvemos a lo mismo, porque mis padres de ahorita, si yo hago problemas, o mis hijos de ahorita, posiblemente en un futuro cercano va a ser mi esposa, van a ser mis hijos, no sé, nos van a ir acercando más todavía familiarmente. Entonces debemos de entender lo que es necesario poder entender que la evolución espiritual nos lleva a comprender que debemos de despojarnos de todo este materialismo, porque si se dan cuenta, como dice la lectura en la primera línea, el problema es el materialismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere acaparar todo. Todo es poder,
todo es dinero. Usted hablaba de nuestra sociedad aquí en Guatemala. Se están viendo las cosas que la gente está haciendo, pero es por lo mismo, porque hay intereses. Hay gente alrededor de esos personajes que si saben que si esos personajes caen, entonces se tambalea todo su status quo, su forma de vivir, y entonces eso no les interesa. Ellos lo que les interesa es seguir generando y tener más poder y ser ilimitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué nos lleva eso? Precisamente al materialismo. Porque si ellos realmente fueran humildes y no quisieran caer en eso, pues otra sociedad nos marcaría. Y eso ocurre a nivel global. Es de veras, es increíble, pero los intereses que se manejan son enormes. Viene a colación aquella parábola que enseñó el maestro, que estaba el rico en el infierno y que fueran a decirle a sus familiares cómo portarse para no ser así. Y desgraciadamente, o sea, y lo que decimos, hay repetición de los hechos, porque viven una vez y vuelven y bien, no, voy a portarme bien y vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Sin embargo, sí hay una cuestión de lo de causa y efecto, que a veces fue como Dios dijo, lo hicieron como señalando, pero después van a venir para ser los señalados. Y eso es donde viene el contraste, y algunos se rebelan y no quieren aceptar su rol, porque yo es que estaré pagando, pero hay que preguntarse, ¿qué hice la vez pasada para que esté en esta situación? Entonces, esto nos está ayudando para abrir nuestra conciencia, preguntar más allá, porque incluso cuando nos vamos a descansar, podemos ir a preguntar cosas que nos queden en la duda del diario vivir cuando estamos en carne, ¿no? ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Aquí estamos bien entonces con los comentarios, Luca. Te escucho, que puedes darnos tu opinión al respecto. Que como mencionaba, lo que había mencionado Estuardo y Herbert, también del el tiempo que pasó para que fueran escritas las enseñanzas que había dado Jesús, que 3 siglos, puchica, es demasiado tiempo, y además esas enseñanzas, como mencionaba Herbert, transmitidas así de manera hablada y no escrita, cuánto se perdería y cuánto se pondría a conveniencia también, ¿no? Como lo que se mencionaba también habían dicho también de los diferentes idiomas, las traducciones, la famosa palabra camello en el ojo de una aguja y el rico en el reino de Dios, ha sido un gran inconveniente también con esto de las interpretaciones. Gracias, mucho. Maguita, ¿quisiera hacer un comentario? Sí, buenas tardes. Iba a hablar, pues yo sí tenía esa misma duda de que cuánto tiempo pasó y que de hablaba y todo lo de las escrituras, pero miren, alguien me dijo que cuando habían escrito esos que habían sido iluminados, o sea que como que fue dictado por alguien, pues. Entonces, por eso a mí me quedaron así. Primero me decía, pero eso no puede ser, y no sé quién me dijo eso, que habían sido inspirados los que habían escrito eso. Eso es lo que yo sé. Gracias, Maguita. Sergio, ¿algún comentario? No, Coca, muchas gracias. Gracias, Sergio. Herbert, ¿podríamos seguir leyendo entonces? Gracias. Claro. Dice: ¿quién prohíbe el casamiento a personas determinadas y señala las viandas que nos deben alimentar? ¿No son los espíritas? No rechazamos la verdad los que creemos en el espíritu. Es una piedra preciosa. Pero creo que es un párrafo antes, Herbert, gracias. Perdón. No son los espíritas, los profetas, los seductores que enseñan el error. Nos traza nuestro retrato el inspirado apóstol. Él dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 4,
primeros versículos. Empero el Espíritu dice manifiestamente que los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a los espíritus del error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. ¿Quién prohíbe el casamiento a personas determinadas y señala las viandas que nos deben alimentar? ¿No son los espíritas? No rechazamos la verdad los que creemos en el Espíritu, que es una piedra preciosa que necesita la pulimentación del trabajo. Nosotros tendremos nuestros brazos a la verdad. Nosotros tendemos nuestros brazos a la verdad porque amamos el progreso. Si para nuestro uso no nos es necesario practicar más que culto que el amor al bien, ¿por qué creemos que sembrando el bien inmenso recogeremos en el porvenir? No por eso dejamos de respetar las creencias de los otros y elevando nuestra mirada al infinito buscamos un ideal en armonía con nuestra razón. La fuerza del espíritu gobierna todas las fuerzas humanas. Los espíritas así lo creemos y estamos persuadidos que nuestro ser pensante como indeterminado viene y como infinito va a seguir su eterno viaje en busca de la verdad absoluta, tesoro inestimable que solo posee Dios. Los espíritas rechazamos la verdad. No rechazamos la verdad, La vemos dibujarse en la creación y guiados por su resplandor, vamos como los reyes de Oriente, conducidos por la estrella misteriosa hasta llegar a mundos mejores, donde el espíritu sepa amar, y en esta peregrinación forzosa nos detenemos de vez en cuando para estudiar. Y lamentamos el fanatismo de los unos, el indiferentismo de los otros, el insensato orgullo de los demás. Vemos el desarrollo intelectual de nuestra época y decimos, las grandes bibliotecas de la tierra sirven para ilustrar, pero no para consolar. No enjugan unas lágrimas, pero el amor al bien es la emancipación de los proscritos. Esto trata de hacer el espiritismo, implantar la ley del evangelio, que es hacer el bien por el bien mismo, porque saber por experiencia que no encuentra más que abismos quienes abismos siembra, que no hay más infierno que las malas acciones del hombre. Por esto todo su anhelo es crear moralidad, verdad y justicia. Decir creo es poca cosa, decir he hallado ya es algo. Tratar de ser bueno es cumplir el deber del justo. He aquí el propósito de la escuela espiritista, saber si puede creer en ese problema lleno de hipótesis en el cual está el porvenir del hombre, descubrir el más allá del espíritu, la vida tras la tumba y el progreso en la eternidad. Ha sido trabajo preferente a que se han entregado las humanidades sensatas, y justo es que la humanidad de hoy, muy dada a las ciencias exactas, estudie con preferencia saber de dónde ha venido, porque aquí se detiene y a dónde irá. Y el espiritismo le dice al hombre, vienes de la voluntad de Dios, estás en el dualismo de tu libre albedrío e irás progresando a través de los siglos sin llegar nunca a la perfección suprema, porque este ha sido y es y será el divino atributo de Dios.
Gracias, Herbert. ¿Algún comentario, Herbert, acerca de lo que acabas de leer? Gracias. Creo que el capítulo o los párrafos están, creo que claros, ¿verdad? O sea, podemos avanzar, como comenté anteriormente, de las ciencias, de muchas situaciones en cuanto al progreso que se puede dar, pero realmente la única forma de poder avanzar tanto como individuos como sociedades es pues tener ese estudio muy a conciencia de la espiritualidad, no dejando únicamente en que la tumba es el final de todo, sino que realmente es un ciclo que termina nada más al llegar pues al final de nuestra vida material. Sin embargo, nos hacen hincapié en que debemos de avanzar moralmente para que en algún determinado momento podamos, como individuos, poder tener esa evolución y sobre todo ese amor hacia lo que se hace, hacia lo que se estudia y hacia el prójimo, que al final es lo que se nos ha dicho por muchas épocas, ¿verdad? A pesar de que pues con el transcurrir de los tiempos hemos estado regresando una y otra vez en encarnaciones que definitivamente pues sí hemos avanzado. Pienso yo que hemos avanzado para estar aquí sentados. Creo que en algún momento debimos hacer algo bueno, pienso, porque tenemos esa oportunidad de saber Una bendición. la bendición, sí, la verdad es que es una bendición el hecho de poder saber cómo nuestro Padre nos da esas reglas para poder seguir avanzar y poder tener un porvenir mejor, ¿verdad? Ya no estar padeciendo ciertas situaciones y pues llegar plenamente a un conocimiento y seguir avanzando en estos mundos, porque como bien decía la lectura ahí, pues somos como planeta, somos unos pigmeos, dice la lectura en el contexto de toda la evolución que puede haber en el universo, ¿verdad? ¿Usted quería hacer algún comentario? Es como, me viene a la mente el libro anterior, que digamos, sí tenemos la voluntad, pero sobre todo tenemos que poner en práctica eso, porque digamos... ¿Me escucho? ¿Me escuchamos bien? Ahorita. Haciendo énfasis haciendo reminiscencia del libro anterior, decía que como espírita no solo era aprender, sino ponerlo en práctica para que otros también empiecen a saber cómo es ser espiritista o espírita. Pues, por ejemplo, vemos ahí a las personas evangélicas el domingo que van con su Biblia y si pudieran marchar, ahí van todos y van entacuchados. Entonces, cierto, o sea, ahorita hay más libertad, pero todavía aún seguimos con pasos cortos con lo aprendido. Aparte de que tenemos que pedir instrucción para afrontar todo esto, no solo con lo que estamos viviendo y que debemos superar, sino que también para poder compartir poder compartir lo aprendido. Y por eso lo que me hizo reflexionar del libro anterior esto. ¿Usted quería hacer un comentario? Está claro. Nacho, ¿pudieras hacer tu comentario, por favor? Gracias. Solo Herbert quería decir algo. A mí me pasó algo esta semana con algo que usted decía de los hermanos cristianos. No te escuchamos muy bien ahorita. ¿Ahora? Ahora sí, Coca. Ahorita sí, gracias, Herbert. No, les comentaba que a mí me pasó algo esta semana con alguien muy muy cercano a mí. La persona pues practica la religión cristiana evangélica y me dice, ¿tenés hambre? Sí, comamos algo, me dijo.
ok, vamos a X lugar. Estábamos en un lugar y entramos a comer. Pero en ese lugar donde entramos a comer, entra mucha gente a vender cositas, que le vendo esto, que le vendo aquello, que una galletita, que un dulcito, en fin. Y le digo yo, me dio risa esa vez porque se acercó una señora y dijo, buenas tardes, disculpen, y ella se volteó y yo solo me le quedé viendo. Y la señora dijo, disculpe, y se fue. Entonces me dijo, es que me molesta que me vengan a interrumpir cuando estoy comiendo. Sí, le dije, pero realmente con el hecho de que le hubieras dicho gracias, en este momento no. Hubiera bastado, la señora lo hubiera entendido, pero hiciste una cara. Es que yo no hice ninguna cara. Sí, hiciste una cara, porque yo te la vi. No, yo no lo quise, pero lo hiciste, le dije. Entonces, no quise entrar en un tema de moralidad, porque definitivamente no quería entrar, porque me iba a meter en un problema inmenso, porque argumentos para poderle decir, mira, o sea, sos cristiana evangélica, se te enseña el día domingo que debes de amar a tu prójimo, no hacerle caras, pues. Pero no quise entrar, pero es a lo que vamos, desafortunadamente. Una religión no nos va a cambiar si no lo hacemos nosotros desde nuestro fondo, desde nuestro ser, porque de nada sirve que yo venga todos los sábados con mi librito bajo el brazo y venir a leer y decir, qué maravilloso, aquí están las respuestas a todo lo que yo he pensado. Si ahorita cuando salga voy a ir a votar en un segundo lo poco que pude haber aprendido. Entonces, ese es, creo yo, ese es el mérito que nos debería de definir como estudiosos de la filosofía espírita, el hecho de que podamos realmente combatirnos a nosotros mismos, porque realmente es una batalla que mantenemos con nosotros mismos. Quizás a veces no es porque nosotros no queramos, sino que también tenemos a nuestro alrededor un sinfín de entidades que de alguna manera nos están ahí forzando o tratando de ver cómo nos inducen a cometer ciertas situaciones, porque ya sabemos que estamos rodeados de hermanos a los que les hemos hecho algo, tenemos deudas con ellos y pues todavía están molestos con nosotros por alguna u otra circunstancia, y definitivamente se nos ha dicho que la oración pues es nuestro escudo para acá en este plano terrenal, para poder evitar esos ataques. Pero no cabe duda que también, pues, si Dios permite que nosotros tengamos esos acercamientos con estos nuestros hermanos, es porque algo de justicia debe de haber, que nosotros hicimos algo y pues ellos están molestos y Dios les permite hasta cierto punto poder acercarse, porque todo es una simbiosis, o sea, todo está bien equilibrado, o sea, están ahí con nosotros de alguna manera, dándonos ideas, diciéndonos cosas, porque la justicia de Dios también les permite que a ellos puedan tener un desenvolvimiento de esa naturaleza. Pero por el contrario, ahí es donde nosotros estamos a prueba, porque nosotros, si estamos estudiando, sabemos que tenemos que estar en armonía, en contexto, y tratando de poder ir librando todas estas batallas. Entonces, todo es una simbiosis, o sea, somos, ahí sí que una psicósfera, en la cual pues cabe dentro de nosotros el poder tomar un camino o tomar el otro. Ya sabemos que si tomamos un camino desviado, volvemos a tropezar y posiblemente lo aprendido en esta vida nos toque venir a reparar. Bueno, en fin, ya sabemos nosotros cómo funciona la situación. Entonces, les quería comentar eso porque precisamente me cayó como anillo lo que usted decía de las personas, ¿verdad? Y sin demeritarlo, porque hay personas cristianas evangélicas que de verdad muy buenas, o sea, son, y de todas las religiones, pueden ser católicos, musulmanes,
hay gente muy buena, o sea, no la podemos definir simplemente por el hecho de que profesan una religión. Posiblemente les ayudó a ser buenas personas, pero ellos son buenas personas, en su esencia son buenas personas. Voy a comentar entonces, como me habían mencionado. Me acuerdo que en parte de la lectura se hablaba de la verdad absoluta, que era un tesoro de Dios. Y esto, digamos, como una referencia de que es una verdad inalcanzable para nosotros. Pero también se mencionaba que, así como espíritas, de manera relativa y de forma paulatina nos vamos acercando a la verdad conforme vamos adentrándonos en el conocimiento. También se había hablado sobre el conocimiento de las bibliotecas, que en una biblioteca prácticamente lo que hay es conocimiento intelectual y que no era un conocimiento que fuera un conocimiento que sirviera de consuelo para las personas. En cambio, se me venía a la mente el conocimiento que vamos aprendiendo, que es el conocimiento moral o el conocimiento espiritual, que es el que nos va dando cierto consuelo, esperanza y fortaleza en la medida de que vayamos avanzando. Solamente. Gracias, Bebucho. Maguita, ¿desea hacer algún comentario? No, Coca, gracias. Sergio, ¿algún comentario? Yo tampoco, muchas gracias, Coca. Disculpe. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por esos comentarios, porque nos van enriqueciendo a todos acerca de lo que vamos estudiando día a día. Este libro de La Luz del Porvenir, de Amalia Domingo Soler, nos trae a reflexionar varios temas, como hemos estado escuchando en la lectura. Entre ellos nos habla también, como estábamos escuchando, estábamos comentando acerca de la reencarnación. Ya como espírita nosotros ya tenemos, ya usamos ese concepto con una lógica más patente en nuestras vidas. Y ya pensamos que no sería lógico que tuviéramos nosotros solamente una existencia y que derivado de esa única existencia se derivarían las consecuencias morales acerca de las cuales nosotros tendríamos que supeditarnos al porvenir en nuestra propia existencia. Es decir, dependiendo si hiciéramos algo bien en una vida, tendríamos toda la eternidad para pagar esas consecuencias o el mérito que hubiésemos hecho en esa sola existencia. Entonces, ya como espíritas ya tenemos ese conocimiento de la reencarnación pues más arraigado dentro de nosotros mismos. Ya en ese sentido ya vamos progresando, como nos dice aquí la lectura. Ahora donde cabal exactamente estoy compartiendo con ustedes también, donde nos hace falta mucho, pero mucho a todos, y como nos dice aquí la religión, ¿verdad? En el tema general acá en este capítulo, es que las diferentes religiones nos muestra también la doctrina espírita que tratan de que el ser humano sea una mejor persona. Y bajo ese punto de vista, como bien se estaba comentando, pues nosotros como espíritas ya pensamos de una forma mucho más amplia, ya no de una manera más restringida, en cuanto a nuestros hermanos, es decir, nuestros prójimos, que no importa si son católicos, si son evangélicos, si son musulmanes, si son mormones, no importa qué religión profesan. Lo importante es que sean buenas personas y de igual manera traten así también a los semejantes. Como bien se decía, nosotros tenemos que ejercitarnos mucho en cuanto a ese amor al prójimo, y la vida misma nos pone en las familias a nosotros para ejercitarnos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, en general una familia ampliada y con los miembros de la sociedad. Nos habla también de ejercitar ese amor al prójimo, que se dice sencillo, pero es difícil, especialmente como bien se decía en lectura, que somos pigmeos en la creación.
todavía nos hace falta muchísimo por progresar. Ya logramos entender varios aspectos. Por ejemplo, ya estamos convencidos de la reencarnación. Pero donde todavía nos cuesta comprender, bueno, tal vez no comprender, escuchaba yo una oportunidad a alguien que nos decía que les costaba comprender, pero yo tal vez disiento de ese punto de vista y diría que más que comprender, sería de aplicar en nuestra propia vida eso que hemos nosotros aprendido, como es la moralidad enseñada por nuestro Maestro Jesús de Nazaret. No cabe duda que la doctrina espírita es un consuelo para nosotros saber que dependiendo cómo nosotros actuamos, así va a ser también la recompensa que vamos a tener indefectiblemente en el futuro. No hay para dónde. Conforme a nosotros actuemos, si estamos actuando con amor, vamos a recibir amor. Pero si estamos actuando con odio, estamos actuando con resentimiento, pues obviamente vamos a recibir como cosecha, ¿va?, lo que hemos sembrado. Entonces también depende de nosotros lo que estemos sembrando en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. Nosotros entendemos lo que es el amor al prójimo, el no tener odios, el no tener resentimientos en contra de tus semejantes. Sin embargo, en el cotidiano vivir hay circunstancias, y llamémosle de esta manera circunstancias, pero realmente son pruebas que nos pasan todos los días en nuestro diario vivir, para ver si realmente nosotros estamos comprendiendo ese evangelio y vamos a aplicar esa teoría en la práctica, ¿verdad? Si nosotros logramos aplicar la teoría que tenemos en la práctica y realmente nosotros utilizamos esos valores que tenemos en la práctica, entonces podríamos decir prueba superada. Lamentablemente, cuando no hacemos así, y a veces somos discriminatorios, y estamos discriminando, porque por ejemplo, hay personas a las cuales nosotros fácilmente podemos perdonar, pero hay otras personas a las cuales decimos no vamos a perdonarlas a esas personas. Entonces, ahí de esa manera estamos viendo nosotros que no estamos actuando conforme a los principios que nos enseñó nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de no, independientemente de la persona que sea, de no actuar con amor, ¿verdad? Y no aprovechar también las oportunidades, porque eso nos habla la lectura. Aprovechar las oportunidades en cuanto a las bibliotecas que tenemos, hacia el estudio para poder aprender más, ¿verdad? De manera intelectual, porque recordemos que tenemos que seguir aprendiendo más también en las ciencias para seguir desarrollándonos como espíritus. Y de ahí también poder actuar de una mejor manera en nuestra moral. No cabe duda que es una toma de conciencia personal, como bien nos decía Herbert. Es personalísima, porque dependiendo como nosotros estamos actuando, así va a ser las consecuencias que nos va a venir de manera personal también. No es que van a pagar nuestros hijos, van a pagar nuestros nietos acerca de lo que estamos nosotros actuando, no. Y en todo caso, si se diera el caso de que ellos estuvieran recibiendo los efectos de lo que estamos actuando, pues no sería ni por una cuestión de casualidad, sino sería una causalidad, porque entonces se vería que están reencarnando en la posición más atinente para poder recibir esos efectos, porque esos efectos son los que probablemente, estos espíritus son los que sembraron en una encarnación anterior. Entonces, lo excelente de esto es que estamos ya reflexionando. Ya estamos nosotros reflexionando acerca de esos principios. Ya por ejemplo, como San Pablo, que estábamos escuchando también, nos decía, y nos daba muy buenos consejos en esa época, y nos decía que es como que estuviera viviendo él en nuestra época, ¿verdad? Ya hace más de 2000 años atrás, pues seguir nosotros reflexionando, y cada día que pasa poner en nosotros nuestro empeño, y como bien se decía, con la oración también, para estar, como decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, siempre mansos como palomas, pero prudentes como serpientes, en el contexto que nos toca que vivir, porque no podemos agachar la cabeza y meter la cabeza como el avestruz en la tierra y dejar que todo lo demás siga su camino y no ver en qué medio nos estamos nosotros desenvolviendo. No, es nuestro deber saber en qué medio nos desenvolvemos,
Bien, se decía en la lectura que no estamos solos, estamos rodeados de infinidad de entidades espirituales que ya no tienen cuerpo físico, que están constantemente rozando a nosotros y están influyendo en nuestras propias vidas, en nuestras acciones, en lo que estamos nosotros, cómo nos conducimos en la vida. Pero depende cómo nosotros sintonizamos nuestra propia mente y también nuestros sentimientos para poder de una u otra mejor manera poder ser mejores en esta existencia, mis hermanos. Qué bonito poder compartir con ustedes y estar escuchando también las diferentes formas de pensar, porque eso nos patentiza que todos queremos ir mejorando, y precisamente por eso es que Dios nos pone en nuestras manos esta literatura espírita, para que usando esas herramientas podamos utilizarlas y ser cada día mejor, mis queridos hermanos. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún último comentario. ¿Alguien desea hacerle un comentario? ¿Estamos bien así, Coca? Gracias, Herbert. Entonces vamos a pedirle a nuestra hermanita Magdita, si fuera tan fina, hacernos la oración de cierre. Bueno, damos gracias al Padre Eterno por habernos reunido una vez más para seguir aprendiendo las enseñanzas que tenemos que ir sabiendo para ir mejorando en esta vida y en las que nos queden. También pedimos sus bendiciones para que la paz venga a nuestro plano terrenal. Y tiene que haber una manera de cómo Él nos va a ayudar a que esto se calme, y pedimos por esas personas que viven en esos lugares donde están los conflictos, que no tienen agua, no tienen el alimento, y sobre todo que no tienen paz para vivir, que algunos se han quedado sin casas. Es un gran difícil para ellos poder vivir como estamos nosotros acá. Entonces le suplicamos a Dios que cierre la puerta donde se encuentra el mal, que nos ayude a que las personas que están llevando a cabo todos estos problemas sean, quizás que les ayude a plantear las cosas y de ver lo que están haciendo. También pedimos la bendición para todos los que nos encontramos acá, la familia de cada uno, por la salud de todos, por el bienestar de toda la humanidad, por todos los que lloran la pérdida de sus seres queridos, los que sufren por no tener el alimento, el techo, por todos los enfermos en todos los lugares. Mucha gente que no puede llegar ni a esos lugares donde les puedan atender, menos tener para una medicina. Solo Dios, con su mano de sanación y de alivio a las dolencias de cada quien, puede llegar hacia todos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así sea. Muy feliz fin de semana para todos, bendiciones para todos. Gracias igualmente, Saludos. bendiciones. Gracias. Un gusto saludarlos también. Bendiciones para todos. Adiós. Sí. Adiós, adiós.